Bueno, de más está decirle, y sabemos que estamos hablando de la gracia, y que nos hemos unido a nuestra denominación alrededor del mundo para repasar un tema teológico, bíblico tan importante para el cristianismo, que es la gracia, la obra de Dios en nosotros. Gracia previniente, gracia salvadora y gracia santificadora. Y hoy les voy a pedir que para continuar vayamos a Efesios 2 del 4 al 10 y leamos algo muy hermoso. De hecho, en la mayoría de las Biblias, cuando usted va a Efesios y va a esa parte, en algunas de ellas, ¿verdad? Esa división ahí, Efesios 2 del 4 al 10, en algunos lugares dice hasta gracia salvadora como subtítulo, así que es bien importante para nosotros. Y dice Efesios 2 del 4 al 10, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no por vosotros, pues es don de Dios. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Qué increíble, ¿verdad? No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y damos gracias al Señor por su palabra. Señor, que las meditaciones de mi corazón y las palabras de mi boca sean agradables a ti, Señor, Jehová, Dios nuestro, Redentor nuestro. Amén. Bueno, pues la semana pasada hablábamos de la gracia que nos previene. ¿Qué era lo que quería decir eso? Esa gracia de Dios que camina con nosotros, que va con nosotros, que aunque usted no se dé cuenta, aunque usted no lo sepa, aunque usted no lo acepte, aunque usted no le importe, está ahí. Es lo que nos previene, es lo que nos ayuda en un momento particular en nuestra vida a poder decirle afirmativamente sí al Señor. Son esas acciones de Dios para todos y todas por igual, sin distinción de personas, en la expectativa no solo de hacernos bien, sino de que algún día podamos llegar a Él. Pero hoy que vamos a hablar de la gracia salvadora, para hablar de la gracia salvadora tenemos que hablar del pecado, porque ¿de qué nos salva entonces, verdad? Usted no puede hablar de la gracia salvadora si no explica de qué es lo que nos está salvando. Cuando uno habla de salvar, uno tiene el concepto o el entendimiento de que es que se nos está rescatando de algún peligro o de alguna amenaza para nuestra vida. Y yo voy a usar una imagen un poquito violenta hoy para hablar de eso. Primero tengo un martillo. Ya ustedes van a ver. Y el pecado son acciones que van mermando, que van destruyendo, que van deformando la imagen de Dios en nosotros. Y usted sabe que desde el Antiguo Testamento se nos habla y se nos dice, empezando por el Génesis, que fuimos ¿qué? Creados como barro, ¿verdad? Del barro, que Dios ¿qué? Nos tomó del barro y nos fue ¿qué? Formando. Y después Jeremías habla también, ¿verdad? De la vasija, ¿no? De que somos barro en manos de ¿qué? Del alfarero. Pero cuando nosotros pecamos,
¿qué hacemos con la vasija? La vamos dañando, ¿verdad? Y ahí es donde me voy a poner un poco violenta. Pero usted sabe lo que hace el pecado. El pecado es para nuestra vida esto. El pecado nos rompe. El pecado nos quita la integridad moral. El pecado rompe esa vasija. Qué violento, ¿verdad? Así de violento es el pecado en nuestra vida. Así de violento es. ¿Qué pasa? Que nosotros hablamos del pecado de una manera un poco abstracta, ¿no? Y no nos damos cuenta que en el jardín del Edén éramos una pieza hermosa, íntegra, completa, a imagen plena de Dios. ¿Y qué hicimos con ello? ¿Verdad? La gente tiende a pensar que el pecado es lo único. Que el pecado lo único que pone en riesgo para nosotros es la vida eterna. Pero el pecado es mucho más que eso. Es la naturaleza, las actitudes y las acciones que nos alejan de Dios y también de nuestras relaciones sanas de los unos con los otros. El pecado es destructivo. El pecado borra en nosotros la imagen de Dios y nos hace vivir una vida muy inferior a lo que Dios propuso para nosotros desde la creación. Así que no se trata solo de qué va a pasar conmigo en la vida eterna, se trata también de qué está pasando conmigo aquí y ahora. Y esto es lo que está pasando conmigo aquí y ahora. El pecado es rebeldía, el pecado es violación a la confianza que Dios tiene en nosotros. Dios confió a Adán y a Eva en el Edén. Eso dice Génesis, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios cuando los confió en el Edén? Los dejó como libres. Y usted dirá, caramba, pero si Dios sabía que íbamos a pecar, ¿por qué no anduvo detrás de nosotros y, ¿verdad? Velándonos. Dios no es un guardia pago detrás de usted. Dios no es un espía detrás de usted. ¿Usted no se acuerda de chiquitos que cuando nosotros salíamos a algo de jóvenes o adolescentes, algunas mamás decían, acuérdate que papá Dios te está mirando? ¿Ustedes nunca dijeron eso? Pues yo le voy a dar la noticia, papá Dios no está como un guardia o un espía detrás de nosotros. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? Ellos se fueron y hicieron la poca vergüenza que hicieron. Y cuando llegaron y cuando oyeron a Dios paseándose, ¿qué hicieron? A Jullir Crispín, se escondieron, ¿verdad? ¿Ah? Y Dios les dice, ¿qué pasó? Porque ustedes se esconden. Dios confió en ellos, porque sabía lo que había depositado en ellos. Sabían que eran, ¿qué? Una preciosa vasija hecha a imagen suya. Y por lo tanto, tenían dentro de sí la capacidad para decir no al pecado. Pero ellos escogieron decir ¿qué? ¿Sí? Y no le eché la culpa a Eva, que eso es una teología patriarcal. ¿Ah? Porque ¿sabe qué? Si a usted a alguien le ofrece algo que a usted no le hace bien, ¿qué es lo que usted hace? Usted le dice que no. Eva no lo obligó, no le abrió la boca y le metió la manzana o la fruta que fuera. ¿Ah? Y eso nos pasa. Cometemos un error o pecamos y no fue que el amiguito me indujo. ¿Ah? ¿Verdad? Muy bien, Rosalina, presión de grupo, pero ¿sabes qué? Dios depositó en esa vasija preciosa todo lo que necesitábamos y más de lo que merecemos. Por esa razón es que el pecado
se puede definir también como rebeldía o como violación a la confianza. Porque crea una ruptura, crea una grieta en nuestras relaciones con Dios y con los demás seres humanos. Imagínense, madres y padres, aquellos y aquellas que hemos de alguna manera vivido una experiencia que consideramos de traición de parte de nuestros hijos. Póngase en el lugar de Dios. Si nosotros hemos vivido una experiencia que hemos sentido que nuestros hijos de alguna manera nos han traicionado o le han faltado a los valores que nosotros hemos sembrado en ellos, ¿cómo usted se siente? Destrozado, dice Guillermina, es una buena palabra. Imagínese cómo se sintió Dios. El día que transgredimos, el día que violentamente el pecado destruyó nuestra integridad moral, nuestra imagen de Dios. Cuando violamos esa confianza, lo que quiere decir es que esas características y esa moral intrínseca de Dios en mí, yo electivamente y libremente la voy cambiando, transgrediendo, la voy sustituyendo y voy eligiendo una manera de actuar que no es consona ni con el carácter de Dios compartido con nosotros desde la creación, ni con lo que Dios quiere para nosotros, que es nuestro bienestar. Muchos de nosotros vivimos heridos, lastimados por las consecuencias de nuestro propio pecado. Pero también vivimos heridos y lastimados por la consecuencia del pecado ¿de quién? De los demás. Porque hay cosas que nos pasan que no tienen nada que ver con lo que yo he hecho. Tiene que ver con ¿qué? Con el pecado del otro. Y yo no sé cuáles puedan haber sido las decisiones que cada uno o cada una de nosotros hemos tomado en nuestra vida que te hayan traído resultados negativos. Yo no sé en qué conductas has incurrido que te han lastimado. Yo no sé qué áreas de tus relaciones están lastimadas, si tu relación con Dios, tu relación con tu familia, tu relación con tus amistades, tu relación en el trabajo. Pero el mensaje que te trae la palabra de Dios hoy es para que sepas y creas que la gracia que Dios nos da para salvación comienza por restaurar quiénes somos aquí, ahora y en nuestras relaciones. Aquí y ahora en nuestras relaciones. Dios quiere una persona Dios no quiere esto. Dios quiere la vasija que no estamos viendo porque no traje otra para verla completa. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Dios nos quiere como ahorita. Completa, hermosa. Capaz de de contener algo más hermoso todavía. ¿No? De ser útil. A diferencia, ¿verdad?, de lo que muchos de nosotros como padres y madres podemos hacer cuando nuestros hijos se rebelan. ¿Qué uno hace cuando un hijo se rebela? Llorar, molestarse. ¿Usted sabe lo que hizo Dios? Dios buscó un remedio. Apúntelo en su mente, Dios buscó un remedio. Cójalo de ejemplo en su vida. Cuando una relación se quebranta, ¿qué Dios hizo? Buscó un remedio. Y ese remedio se llama gracia. Y hablábamos la semana pasada de la gracia previniente, esa presencia y esa actividad constante de Dios para moverse en favor nuestro de manera que podamos restaurar nuestra relación con Él. Pero Dios, al buscar el remedio para restaurarnos y restaurar esa relación, no solo nos acompaña para prevenirnos, sino que respetando nuestra libertad, también nos añade la gracia salvadora. Y esa gracia salvadora es esa acción de Dios que permite
en nosotros que una vez que reconozcamos su presencia y que reconozcamos su obrar en nuestra vida, podamos decirle, y vamos a ver si se acuerdan, como aquellos discípulos cuando estaban en la barca en medio de la tormenta, ¿qué le dijeron a Dios? ¿Qué le dijeron a Jesús? ¿Se acuerdan? Está la tormenta, Jesús está dormido, tiene la cabeza en una piedra o en lo que pudo o en un saco y lo está usando de almohada y está relax y el mundo se está acabando alrededor de ellos. ¿Ah? Jesús ahí acostado en medio de ellos es esa gracia previniente. Está ahí. Y tú sabes que tú te puedes agarrar de él cuando quieras, ¿verdad que sí? ¿Y qué hicieron esos discípulos? Percatados y apercibidos de que el maestro está con él, de que la fuerza poderosa de Dios para cambiar está con ellos, le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Eso es lo que pasa. La gracia previniente nos apercibe de que Dios está. Y la gracia salvadora nos da a nosotros la salvación, nos restaura, nos rescata, nos devuelve a la plenitud, nos devuelve a la seguridad. Sálvanos que perecemos. Dios a través de la gracia no solo nos acompaña para prevenirnos, sino que también nos acompaña para restaurarnos. Dios no solo nos acompaña para prevenirnos, sino que también nos restaura. Y solo tenemos que decirle, Señor, sálvanos, que perecemos. Y yo quiero decirle algo. David, dale para atrás a eso, por favor, todavía no. Y yo les quiero decir algo. Y yo he hablado mucho esto y lo hablaba el miércoles con el grupo que se reúne en Palabra Café. Nosotros tendemos a percibir la salvación como un asunto personal, individual. Es un problema mío con Dios. ¿Qué es lo que dijeron los discípulos en el bote? Dijeron, el discípulo que despertó a Jesús le dijo, mira Jesús, sálvame que me voy a morir. ¿Qué le dijo? Sálvanos. Ese discípulo estaba consciente de qué? Del riesgo, de la amenaza colectiva. No pide solo para él, pide salvación para quienes, para todos. La salvación, aunque conlleve, contenga o requiera de una decisión individual, no es para mí sola. Es que colectiva. Tanto así que cuando le dicen a Jesús, enséñanos a orar, Jesús le dice, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿qué? Y sigue por ahí y termina diciendo, líbrame de la tentación y líbrame del mal. Líbranos. Así que es importante que vayamos corrigiendo esas teologías, porque aún la gracia salvadora no es solamente para ti, no es solamente para Evelyn, no es solamente para la pastora, es ¿para qué? Para todos. Y no lo vamos a hablar en detalle hoy con los textos bíblicos que estamos revisando, pero aún, por ejemplo, el texto de la carta de Tito que vamos a ver más adelante o ya mismo, el final de esa porción que habla de la gracia salvadora, lo que nos dice que vayamos adelante, que se lo digamos a la demás gente, que hablemos, que exhortemos, por lo tanto, conocer, vivir, experimentar y ser transformado por la gracia salvadora de Dios tiene un compromiso de que nosotros ¿qué? Exhortemos, digamos, contemos, incluso reprendamos. Uy, qué horrible. Ahí yo no voy a entrar hoy. Otro día. Señor, sálvanos que perecemos. Hermanos y hermanas, porque lo que el pecado destruye, la gracia lo restaura.
Porque lo que el pecado destruye, la gracia lo restaura. Y me gusta usar la palabra restaurar en lugar de salvar. Y no diga que la pastora está cambiando conceptos teológicos, porque en el Nuevo Testamento, en el griego, muchas veces salvar se usa intercambiablemente con sanar y restaurar. ¿Ok? Y no necesariamente tiene que ver con la salvación eterna. Tiene que ver con librarnos de una amenaza de muerte. Lo que pasa es que evidentemente, si Dios nos libra del pecado que nos amenaza con la muerte eterna, nos va a dar ¿qué? Salvación también eterna. ¿Ok? Así que yo quiero integrar el concepto de restaurar para que entendamos mejor la dimensión tan increíble de la gracia. Así que cuando oímos tradicionalmente salvar, pensamos en la vida eterna. Pero cuando usamos la palabra restaurar, hablamos de restaurar la imagen de Dios en nosotros. Eso es salvar. Y el efecto que esa restauración tiene en nuestra vida es la salvación, no solo temporal de las realidades del pecado que nos amenazan y nos hacen daño, sino también que en la vida eterna. La obra de la gracia salvadora trabaja tanto en nuestra naturaleza humana como nuestra salvación eternal. ¿Y sabe qué? Nos guste o no, no puede existir una sin la otra. Porque dice también las Escrituras que la fe sin obra es muerta. Eso no quiere decir que las obras nos llevan a la fe y a la salvación. Eso quiere decir que una persona verdaderamente transformada por la gracia salvadora de Dios que va a dar obras, frutos, obras de bien que demuestren, que den testimonio de esa salvación. La gracia salvadora es la acción restitutiva de Dios que nos devuelve a la imagen de Dios. No se le olvide eso. La acción restitutiva de Dios que nos devuelve a la imagen de Dios. ¿Qué pasa cuando la imagen de Dios se quebranta en Adán y Eva? Que no pueden vivir en el Edén, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Dios que restituye esa imagen? Que podemos entonces otra vez volver al Edén. A lo que significa el Edén, a la plenitud, ¿verdad?, que Dios tiene para nosotros. Por eso el autor de la carta a Tito, en el capítulo 2, les recuerda a la iglesia lo que es la gracia salvadora. Escuche qué texto más hermoso este. Y si lo quiere buscar, le voy a dar un minuto porque vale la pena que lo escudriñemos un poquito. Tito, al final de su Biblia, cortito, capítulo 2, verso del 11 al 15. Digo, yo dije al final de su Biblia, pero yo creo que la mayoría de la gente lo busca en el celular. Óigame esto, con reverencia a la palabra de Dios y por lo hermoso que es este texto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de los seres humanos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Fíjese bien lo que dice. No dice esperemos a la eternidad. Dice vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En la versión Dios habla hoy que tenemos ahí al frente dice llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. Una persona que vive con su identidad quebrada, desasociada, no puede tener buen juicio. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Aguardando la esperanza, verso 13. Bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién qué? Mire qué cosa más hermosa. Quien se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y para qué?
purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y entonces ahí es que nos mete el sablazo y nos dice, esto habla, esto exhorta y reprende con toda autoridad. Y no dejes que nadie te menosprecie. Y no dejes que nadie te menosprecie. ¿Usted me oyó? Que nadie te menosprecie. Claro, pero para eso tienes que vivir ¿cómo? En la gracia salvadora. Porque evidentemente si vives así, la gente te va a menospreciar. Si vives en una vida ¿qué? De pecado, de injusticia, de vacilón nada más, ¿qué va a pasar? Que la gente no te va a respetar. Así que la gracia salvadora es un asunto muy serio. ¿Y usted sabe por qué la gran seriedad de esto? Porque costó caro. Mira, a veces cuando uno está realizando una actividad o decidiendo el precio que le va a poner a algo, empieza en este dilema y uno puede decir, mira, pero es que yo lo quiero hacer gratis porque... ¿Y qué le dice a la gente a uno? No lo hagas gratis porque la gente lo gratis piensa que ¿qué? Que no vale nada. La gente no valora lo gratis. Entonces, como hablamos de gracia y como hablamos de don y hablamos de regalo, la gente lo ve como que, pues mira, you take it for granted, dicen los gringos, ¿verdad? Es como si nos lo merecemos. ¿Ah? Sin embargo, la gracia salvadora, aunque es gratis, aunque está ahí, aunque es una donación de Dios, aunque es un regalo, costó carísimo. ¿Ok? Costó carísimo. ¿Y por qué cuando leímos primero Efesios decía que qué? Que es gratis y que no se gana por obras, ¿para qué? Precisamente para que nosotros no nos envanezcamos. Para que nosotros no digamos nada, o sea, lo que pasa es, tú sabes, que este perdón de Dios a mí me costó $1,000,000, 500 pesos, 1,000 pesos. O me costó hacer esto, aquello, lo otro, por lo tanto yo me lo merezco. ¿Sabe que usted no se lo merece? Yo no me lo merezco. Es gratis para que nadie se envanezca, pero costó caro. Costó caro. Dios a través de Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos. Esa dádiva, esa entrega, ¿usted sabe lo que costó? Una vida inocente. Esa entrega costó dolor físico, dolor emocional, sufrimiento, costó muerte. Esa gracia salvadora no es gratis porque valga poco. Es gratis por la naturaleza y el carácter de Dios. Es gratis porque un padre y una madre buenos harían cualquier cosa por salvar un hijo o una hija de la muerte. ¿O no? Dije padre bueno, ¿sabe? Porque como dijo Jesús, bueno no hay más que uno. ¿Quién? El Padre. Por lo tanto, aquí en la tierra habemos uno que otro padre y una madre medio bambalanes. Así que tenemos que hacer la salvedad, ¿verdad? Si tú eres un padre y una madre buena, ¿qué no harías tú por salvar un hijo? Si tú eres un padre y una madre y un abuelo o una abuela buenos, ¿qué no harías tú para restaurar la relación con un hijo o con un ser querido que está quebrada por el pecado? ¿Qué no harías tú? ¿Ah? Yo haría lo que fuera, lo que sea. Indistintamente de si tengo razón o no. ¿Qué es lo que hizo Dios? Porque ¿quién fue el que transgredió la ley? El ser humano. Y Dios se va detrás, siempre buscando. Y nosotros a veces asumimos una actitud de que venga Él. Ah, no, Juan me tiene que pedir perdón a mí. Porque para empezar, Él es mi hijo. Y las cosas son como yo diga. ¿Es así o no es así en las casas? Mire, el que me diga que no, tenga cuidado que tengo un martillo y tengo un montón de cositas con que disparar de aquí para allá.
Porque aunque a veces no lo digamos, la misma maldad, el mismo pecado intrínseco nos hace pensar y decir, no, es que es a él el que le toca. ¿Y qué Dios hace? Dios nos persigue aún fuera del Edén con la gracia previniente. ¿Qué no harías tú por garantizarle un buen futuro a tus hijos? Eso es lo que Dios hace. Nos va a garantizar un buen futuro. Nos quiere transformar con la gracia salvadora. ¿Para qué? No solo para que vivamos bien aquí, sino para garantizarnos ¿qué? Un futuro eterno. Mire, todos hemos sido rebeldes. Hasta Calderón, que es lo más santo que yo encuentro aquí. Mírenlo cómo hace, mírenlo cómo hace así, ¿no? ¿Ven? Eso es un reconocimiento de que todo lo que somos, lo somos porque por gracia. Un hombre que ha sido fiel aquí desde el día 1. Y que yo por lo menos nunca lo he oído decir nada impuro, desagradable. Todos hemos sido rebeldes. Y si no hemos sido rebeldes con nuestros padres, hemos sido rebeldes con Dios. Y esa rebeldía se manifiesta de diferentes maneras. Usted no tiene que ser un asesino o un ladrón. La gente le encanta ponerle categorías a los pecados. Mire, para lastimar nuestra relación con Dios, basta vivir una vida como si Dios no existiera. ¿Oyó eso? Basta vivir una vida como si Dios no existiera. Basta vivir como centrados en nosotros mismos y lo que nosotros podemos o queremos hacer. Basta vivir una vida centrada en nuestras capacidades y en nuestro propio éxito. Porque cuando usted y yo vivimos centrados en nosotros mismos, nos convertimos en nuestro propio Dios. ¡Wow! Eso es fuerte y la gente dice, no, ¿qué va? Claro que sí. Si nosotros pensamos que Dios lo puede todo, que Dios lo hace todo, que Dios lo provee todo, una vez usted cambia a Dios por usted mismo y usted decide que usted lo puede hacer todo, que usted puede proveer para sí misma todo, que usted puede y que usted no depende de nadie, usted es su propio Dios. Y ahí es cuando nuestra vida se comienza a deteriorar. Y poco a poco el pecado, el mío y el de los demás, impactan mi vida. Y va fragmentándonos con relaciones rotas, con una salud física deteriorada, con una salud emocional deteriorada, con un enorme vacío existencial que la gente busca llenar con cosas que parece que no llenan. O que parece que nos llenan, pero que en realidad lo que hacen es pedirnos más y más y más y más. Cuando nuestra debilidad ante el pecado está en lo material, eso nos aleja cada vez más de Dios, porque convertimos el dinero y los bienes materiales en nuestro Dios. Y eso nos lleva a vivir una vida en pedazos. Porque mientras más tengamos, más vamos a querer tener. Y siempre vamos a estar como insatisfechos. Mire, la gente que se compra un televisor de 50 pulgadas, mañana lo quiere de 75. La gente que se compra una casa bonita, ya a los 5 años o 10 años está pensando en la próxima con piscina. La gente que se compra su primer carrito, lo que pudo, después está ya pensando a los 2 o 3 años cambiarlo por otro que tenga sunroof. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y qué pasa? Que mientras más tengo, más quiero. Porque ¿sabe qué? Eso satisface temporalmente, pero eso no llena. Cuando nuestra debilidad ante el pecado son las pasiones, nuestras pasiones. Y déjame decirle, pasiones no es solo sexo, vamos a aclarar.
Las experiencias, los sentimientos que nos producen excitación, tampoco me refiero solo a sexo. Satisfacción extrema. Vamos a vivir una vida en pedazos porque nuestra voluntad va a ser esclava de lo que nos hace sentir ese placer aún en detrimento de los demás. ¿Usted no ha visto a la gente que le encanta y que es bien propensa a los deportes extremes? Eso es una pasión adictiva. ¿Por qué? Porque eso coge la dopamina y la pone a fluir a millón. Y la dopamina es lo que nos hace a nosotros sentir excitement, ¿verdad? Sentirnos super up, ¿no? Y por eso pasa con el sexo, por eso pasa con los estupefacientes, pasa con los deportes extremos, todo lo que nos suba la dopamina, ¿verdad? Y a veces somos adictos a la dopamina, ¿ok? Y el problema es que cuando usted es adicto a la dopamina, como dice, Guille debe venir a predicar conmigo un día. Guille, vamos a predicar en team, tú y yo un día. En serio. Cuando usted es adicto a la dopamina, usted le va a seguir pidiendo más y más y más y más. Mire, hasta del amor uno se tiene que desintoxicar. ¿Usted me oyó? Eso no le va a gustar. Dicen por ahí los estudios que usted sabe por qué la gente cuando la pareja los deja se van a morir, como que uno se arrastra. Porque el amor, ese sentimiento, eso que uno experimenta cuando la persona llega donde uno y se acerca, cuando no lo tenemos, ¿qué pasan con nuestros niveles de dopamina? Se escogotan. Entonces caemos en una depresión. Así que hasta las relaciones que no son sanas pueden convertirse en las pasiones que nos hacen esclavos de ellas. Y cualquier cosa que lo esclavice a usted, aún el trabajo, hay gente que son esclavos de su trabajo. Yo he sido esclava de mi trabajo. Y es una cosa como si fuera una droga, no te puedes despegar. Puede ser una debilidad de nuestro propio yo, nuestro ego, nuestro carácter, elementos de nuestra personalidad que afectan nuestras relaciones interpersonales y evidentemente nuestra relación con Dios. Porque entonces aprendemos y vivimos para alimentar nuestra imagen, mi yo, cómo me proyecto, qué digo, cómo hablo, quiénes son mis amistades, con quién me rodeo, dónde estoy, cuál es mi expectativa de éxito y vivo para eso. Y entonces cuando vivimos del yo-yo, ¿usted sabe lo que es el yo-yo? Yo me lo merezco, yo tengo la razón, ellos fueron los que me ofendieron, yo no tengo que pedir perdón. Vivimos una vida así, fragmentada, en pedazos. Y usted sabe lo que pasa, que cuando usted vive una vida así, usted tarde o temprano se va a quedar así. Solo. Mire, yo no sé cuáles puedan ser las áreas de tu vida que todavía están en pedazos. Yo sí sé que la gracia salvadora está para restaurarte. Y no solo para garantizarte vida eterna. Eso debe ser el anhelo más grande de nuestro corazón. Pero ¿sabe qué? Una mala noticia le voy a dar. Usted no va a llegar a esa vida eterna si usted no dice, Señor, sálvame, que perezco. Señor, sálvanos, que perecemos. Usted no va a llegar a esa vida eterna si usted no empieza a trabajar a través de esa gracia salvadora, como decía ¿quién? Como decía Efesios y como dice Tito, ¿a qué? A dar una vida que restaurada de testimonio de esa obra de la gracia en nuestra vida. Y eso es una gran noticia por otro lado, es una paradoja de la fe, es mala noticia por un lado, pero es buenísima por otro. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que esta vida aquí puede mejorar. Eso quiere decir que la oferta de Dios no es solo para después que tú te mueres. Eso quiere decir que esa oferta de Dios tiene una restauración y una reconstrucción de tu vida aquí.
No tienes que vivir con esa teología de que yo tengo que sufrir y mientras más sufro, más santo soy. No. La gracia salvadora está para garantizar tu salvación eterna, pero también para comenzar esa transformación en ti, aquí y ahora. Dios quiere salvarte. Pero ¿sabes qué, mi hermano y mi hermana? Para salvarte tiene que restaurarte. ¿Usted me oyó? Para salvarte tiene que restaurarte. Todos hemos llegado delante de Dios hoy o en algún momento de nuestra vida en pedazos. ¿Quién llegó completo a su conversión? ¿Quién ha llegado completito o completita a la iglesia? Yo quiero saber, ¿quién aquí ha llegado prístino a Dios? Allá, vamos, en las redes sociales, ¿quién ha llegado completo? ¿Quién ha llegado en pedazos? Ay, mira, tampoco se atreven, gracias, Sara. Caramba, yo en cantos. Eso, así me gusta. Con experiencias que nos han roto por dentro o que han quebrantado alguna relación significativa en nuestra vida. Y algunas de esas experiencias no solo han sido producto de nuestro propio pecado, sino del pecado de otras personas. Puede ser que estemos en pedazos por maltrato y abandono de parte de alguien. Puede ser que estemos en pedazos por falta de amor que hemos experimentado en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Pero hoy llegamos aquí y reconocemos la gracia salvadora de Dios. Y por eso le podemos decir hoy al Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Hoy, la gracia salvadora de Dios toma los pedazos rotos de nuestra vida y los restaura. La gracia salvadora de Dios, mire, cuando nosotros nos ponemos a mirar este desastre que yo hice aquí, tratando de ilustrar el desastre del pecado, ¿cómo nosotros vamos a poder resolver esto? ¿Usted cree que de aquí al domingo podemos tener una vasija completa? De aquí al domingo que viene. ¿Quién intenta? Está todo aquí metido dentro de esta servilleta. ¿Quién lo intenta? Vamos a ver. ¿Usted nunca se le ha roto una figurita bien preciada y usted trata de coger todos los pedazos y dice Guille que no hay forma, ¿verdad? Nunca vuelve a hacer lo mismo. Mire, sin embargo, mire lo que Dios le dice al profeta Jeremías. ¿No puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? He aquí como, ¿qué? Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Ahora, cuidado con eso. Es bien bello y es bien bello, pero es más bello todavía si lo vemos a la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que se trata de que Dios nos vuelva al barro crudo. Porque el barro crudo es ¿qué? Moldeable. Pero en el Nuevo Testamento Dios no nos vuelve al barro crudo. ¿Usted sabe lo que Dios hace? Dios toma los pedazos rotos de nuestra vida y con eso es que crea una nueva vasija. Porque esa nueva criatura en Cristo, a través de su gracia salvadora, va a llevar siempre las marcas del pecado, las marcas de lo que nos destruyó, las marcas de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque esas marcas, en lugar de descartarnos, nos dan un nuevo valor en Cristo, porque han sido sanadas con la sangre de Cristo. Mire, cuando Jesús murió no se borró. ¿Se acuerda? Cuando Él llegó y se le reveló a Tomás, ¿qué le dijo? Tomás, mira. Y eso es el redimido, eso es el resucitado, eso es el glorificado. Y le dice, mira, Tomás.
Porque las marcas de nuestras heridas son valiosas para Dios. Y en cada cicatriz tuya, Dios hace como en esa piecita de Kinsukuroi. Dios pone oro. Dios pone de su gloria, Dios pone de su valor para reconstruirte. Hermanos, esto no lo podemos montar, no importa quién de ustedes me diga que lo va a intentar, no puede volver a ser como en el principio, a menos que Dios ponga la mano, a menos que Dios ponga de su gloria, a menos que Dios ponga de su sangre, a menos que Dios ponga de su cuerpo, a menos que Dios ponga de su sacrificio, a menos que sea Dios el que lo haga. Las cicatrices de nuestro pasado, en lugar de descartarnos, nos dan valor, porque han sido sanadas por la sangre de Cristo. Le voy a pedir a David que ponga una imagen de lo que es el proceso japonés antiquísimo, ¿verdad? De lo que se conoce como kintsugi o piezas de Kinsukuroi. Y eso es un arte bien interesante. Porque lo que pasa ahí, mi gente, es que usted no rompe algo como yo hice para después hacer una pieza bien bonita y venderla bien cara. ¿Usted sabe dónde está el valor? En la historia de la pieza. El valor está en tu historia. El valor está en la historia de tu sufrimiento. El valor está en la historia de cómo el pecado te destruyó. El valor está en esa historia y cómo Dios la restaura y la transforma para bien. Así que los japoneses toman una pieza que haya tenido funcionalidad, la restauran para que sirva otra vez. ¿Qué me oyó? Una pieza que una vez fue útil y cumplió su propósito y que algo sucedió, como lo que pasó aquí con esta pieza hoy, que el impacto del pecado destruyó. Ellos entonces la toman y la historia de esa pieza es parte importante y entonces empiezan a trabajar con ella. Me hubiese encantado que vieran el proceso, pero es un proceso bien largo. Y ellos van preparándolo todo con mucha meticulosidad, como Dios hace con nosotros. Y los van pegando. ¿Y sabe qué? Donde pasa esto, mire, donde son tan pequeñitos los pedazos o donde se han perdido algunos pedazos, ellos entonces empiezan a poner oro en esos huecos. Oro. Y usted sabe que Dios no pone oro en ti, Dios pone de su gloria. Dios toma las piezas rotas de tu vida y usa su propia sangre. De sí mismo da para restaurarnos. Mire, si una pieza de esa vale miles de dólares, ¿cuánto más no vale tu vida restaurada con la sangre de Cristo? Porque el oro se puede comprar, el sacrificio de Cristo no. El oro se puede comprar, la sangre de Cristo no. El oro se puede comprar, el amor de Dios no. Es gratis. Ahora, a través de nuestras heridas, me gusta una palabra en inglés que no la puedo traducir a plenitud. Si alguien puede, auxilio. Pero me gusta que nuestro brokenness, el estar roto, el estar en pedazos. Es que brokenness es esto. Estar todos rotos. Me gusta que cuando nosotros nos sentimos que estamos hechos pedazos, esbaratado, dice Seauri, pues en puertorriqueño, que cuando estamos esbaratados, que cuando estamos hechos pedazos, es el mejor momento en el cual exhibimos en nosotros la gloria de Dios. Y eso solo lo podemos hacer por gracia.
No por obras ni por derecho. Por gracia, no por obras ni por derecho. La gracia salvadora, la acción salvadora de Dios, nos levanta de la miseria y nos da un nuevo valor. Todos aquí, los que una vez en nuestra vida hemos gritado, Señor, sálvanos, que perecemos, hoy tenemos un nuevo valor. Hoy somos como esa vasija, no como estos pedazos rotos, somos como el resultado final, que es más bello que el anterior, que es más bello, usted me perdona, es mucho más bello que el anterior. Mi vida como esa vasija con mis grietas hoy es más bella que antes. Y es más bella que antes porque lo que la hace más bella y esplendorosa no soy yo, no son mis pedazos azules, es el oro que hay en mí. Es esa presencia de Dios, es esa gloria de Dios, es esa manifestación de Dios para salvarme, es esa sangre que fluye de la cruz para salvarme, para cambiarme, para transformarme. Eso es la belleza en mí y en ti. La gracia salvadora nos levanta del estado de miseria y nos da un nuevo valor. Y ahora vamos a poder volver a ser vasijas útiles y más valiosas que nunca por la gracia de Dios. Yo te voy a invitar a que pienses. Si necesitas que Dios restaure las áreas de tu vida que están en pedazos. Yo tengo todavía uno que otro pedacito, no se crea. Y voy a coger el mío. Tal vez entre aquí y los que están digitalmente haya alguien que necesite hacer una profesión pública de fe y aceptar la gracia salvadora de Cristo. Y si lo hay, dígalo, Rosh. Diga conmigo, Señor, sálvame que perezco. A lo mejor otros, lo que necesitamos es decirle al Señor, Señor, yo necesito que reconstruyas algunas áreas que todavía están en grietas en mi vida, que todavía están en pedazos. Ponle nombre tú a esa área en tu vida. Puede ser una situación de salud, puede ser una relación con un familiar, con un hijo, con una hija, puede ser una situación de estudios, de empleo, puede ser una situación que viene de años y años y años, algo que no has sanado en tu ser interior. Puede ser dudas, puede ser una fe quebrantada, puede ser una decepción, una frustración, puede ser un asunto del matrimonio. Pero lo que sea que te tenga así, identifícalo hoy. Y mire, aquí hay una vasijita llena de pedacitos. Y a mí me encanta usar este tipo de cosas porque yo he descubierto que aquí hay algunas personas que las guardan. Todas estas barbaridades que yo invento. Porque son elementos concretos para explicar cosas del interior que no sabemos explicar con palabras. Eso se llaman símbolos, ¿verdad? Y para mí esto puede ser símbolo de mi brokenness, de mi ruptura, de mi fragilidad, de mi quebrantamiento. Todavía no me llega como que de mi quebrantamiento, de mi fragilidad. Y yo te voy a invitar que mientras escuches a los muchachos cantar Sublime Gracia, si tú sientes que hay algo en tu vida todavía que está en pedazos
y que tú necesitas que Dios, como artesano supremo, lo restaure, yo te voy a regalar un pedacito de esto. Y a lo mejor en tu casa puedes ponerle nombre para que Dios haga la obra salvadora en ti, en este día. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Cuando el sol por siglos vi brillando esté cual sol, oh, cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya él rompió. Y como un río
quiero que repitan ese coro, quiero repetir cómo fluye el perdón. Me mata eso, de cómo fluye el perdón. Muchos han pasado y eso quiere decir que hemos podido reconocer las cosas en nuestra vida que necesitan restaurarse. Y Dios está listo y presto. Cántalo una vez más para entonces poder orar por nuestras peticiones individuales. Ese es el resumen de la gracia. Es el amor de Dios derramado como sin límite.